A veces, los misterios más impactantes no suceden en lugares remotos o aislados, sino en lugares familiares, donde las rutinas diarias ocultan tragedias insondables. Hay casos que desafían la lógica, que dejan tras de sí un eco de preguntas que décadas de investigación no han podido responder. Hoy vamos a explorar dos desapariciones que dejaron a España y al mundo entero desconcertados. Primero, el caso de Jeremy Vargas, un niño de 7 años que desapareció mientras jugaba cerca de su casa en Gran Canaria, dejando a su familia atrapada en un vacío de incertidumbre. Luego, el enigmático caso de Juan Pedro Martínez, conocido como el niño de Somosierra, que desapareció en circunstancias aún más desconcertantes tras un accidente de camión en 1986. Dos nombres, dos historias y un mismo abismo de preguntas sin respuesta, que nos recuerda lo frágil que puede ser la línea entre lo cotidiano y lo extraordinario. La desaparición de Jeremy Vargas, un niño que jugaba al sol. El 10 de marzo de 2007, Jeremy Vargas, un niño de 7 años, desapareció mientras jugaba cerca de su casa en Vecindario, una localidad apacible en Gran Canaria, España, a plena luz del día, sin que nadie escuchara un grito ni viera nada sospechoso. Jeremy se desvaneció, dejando a su familia y a toda una comunidad en estado de shock. El caso no solo conmocionó a España, sino que también atrajo la atención internacional por el misterio que rodea su desaparición y la incertidumbre que aún persiste. ¿Quién era Jeremy Vargas? Jeremy Vargas era un niño alegre y lleno de alegría, que vivía con su familia en el barrio de Los Llanos, Vecindario. Era el segundo de 3 hermanos y su familia lo describía como un niño cariñoso con una pasión por explorar y jugar al aire libre. Siempre estaba rodeado de amigos, y esa tarde soleada de marzo no fue la excepción. El vecindario donde vivía Jeremy era considerado un lugar tranquilo, donde los niños podían jugar sin preocupaciones. Nadie imaginó que en un lugar tan seguro podría ocurrir una tragedia como la que estaba por desarrollarse. Los últimos momentos conocidos. Era un sábado 10 de marzo de 2007, una tarde cálida y soleada que invitaba a los niños del vecindario a salir a jugar. Jeremy, como solía hacer los fines de semana, estaba en un terreno arenoso cerca de su casa, jugando con sus primos y otros niños del barrio. Su abuela lo observaba a la distancia desde la ventana de la vivienda familiar, asegurándose que estuviera a salvo. La escena era típica de un barrio tranquilo: risas infantiles, niños corriendo detrás de una pelota, vecinos entrando y saliendo de sus casas. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, en un momento que nadie pudo precisar con exactitud, Jeremy desapareció. Su abuela, al mirar nuevamente hacia el lugar donde lo había visto jugando, ya no pudo encontrarlo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. En un principio, la familia asumió que Jeremy podría haberse ido con algún amigo del vecindario o que quizá se había escondido en alguna parte durante algún juego. Pero a medida que pasaban los minutos y no aparecía, la preocupación comenzó a crecer. Los gritos de su nombre resonaron por el barrio, mientras los vecinos se unían rápidamente a la búsqueda. Revisaron patios, garajes, callejones y cualquier lugar donde un niño curioso pudiera haberse metido, pero no encontraron rastro alguno de él. Lo más desconcertante de su desaparición fue la ausencia de cualquier testigo directo. Nadie vio a Jeremy alejarse ni escuchó gritos o ruidos inusuales. Esto llevó a pensar que su desaparición pudo haber ocurrido en cuestión de segundos, durante un breve descuido de los adultos que lo vigilaban. El terreno donde jugaba era abierto y visible desde varias casas, lo que hacía aún más difícil entender cómo alguien pudo llevárselo sin que nadie lo notara. La sensación de desasosiego comenzó a extenderse. A medida que avanzaba la tarde y caía la noche, se hizo evidente que algo mucho más grave había pasado. La familia decidió llamar a la policía para reportar oficialmente la desaparición, y el vecindario entero se movilizó para buscarlo. Las horas iniciales de la búsqueda serían críticas, pero también llenas de incertidumbre. La búsqueda y los primeros avances de la investigación. Tan pronto como la familia de Jeremy alertó a las autoridades, la respuesta fue rápida. Esa misma noche, policías locales, vecinos y familiares comenzaron una búsqueda masiva en el vecindario de Los Llanos. Se utilizaron perros rastreadores y linternas para recorrer cada rincón de la zona, desde casas abandonadas hasta áreas cercanas con vegetación más densa. A pesar de estos esfuerzos iniciales,
no se encontraron rastros de Jeremy. Con el amanecer del 11 de marzo, la desaparición de Jeremy ya no era solo un asunto local. La Guardia Civil se unió a la investigación, desplegando equipos especializados en casos de desapariciones infantiles. En cuestión de días, el caso comenzó a atraer la atención mediática nacional, lo que impulsó aún más la movilización de recursos. Helicópteros con cámaras térmicas sobrevolaron la zona, mientras buzos inspeccionaban pozos y depósitos de agua cercanos. Se revisaron más de 100 kilómetros cuadrados alrededor del lugar donde fue visto por última vez, pero no se encontró ninguna pista que indicara su paradero. El vecindario, que había sido un lugar tranquilo y seguro, se convirtió en un centro de operaciones lleno de policías, periodistas y voluntarios. La familia de Jeremy, desesperada por encontrar respuestas, no descansó un solo momento. Los padres del niño, Itaiza Suárez y Juan Francisco Vargas, hicieron numerosos llamamientos públicos, pidiendo ayuda para localizar a su hijo. Por favor, si alguien sabe algo, cualquier detalle, que nos lo diga. Necesitamos a nuestro hijo de vuelta, repetía su madre entre lágrimas en cada entrevista. A medida que pasaban los días, las teorías sobre lo ocurrido comenzaron a surgir. La policía manejó varias hipótesis, siendo la más preocupante la de un posible secuestro. Testigos afirmaron haber visto un coche blanco sospechoso merodeando por la zona en el momento en que Jeremy desapareció. Este dato se convirtió en una de las principales líneas de investigación, pero identificar al vehículo o a su conductor resultó ser una tarea extremadamente difícil. El tiempo transcurría, y aunque las fuerzas de seguridad ampliaron la búsqueda a otras islas del archipiélago, canario e incluso a la península ibérica, no lograron encontrar ninguna pista sólida. La falta de evidencias claras comenzó a frustrar a los investigadores y a llenar a la familia de Jeremy de angustia. Cada día que pasaba sin respuestas hacía que las esperanzas de encontrarlo con vida se desvanecieran poco a poco. Las teorías principales y los desarrollos posteriores en el caso. Con el paso de las semanas y la falta de avances significativos, las autoridades comenzaron a centrarse en posibles teorías que explicaran lo que pasó con Jeremy Vargas. Entre las principales hipótesis, el secuestro se mantuvo como la más probable, especialmente por el testimonio de testigos que mencionaron haber visto un coche blanco, posiblemente un Opel Corsa o similar, rondando el vecindario el día de la desaparición. Este dato llevó a la policía a interrogar a decenas de personas que conducían vehículos similares en Gran Canaria. Sin embargo, ninguno de los interrogados proporcionó información relevante. A pesar de esto, el coche blanco siguió siendo una pieza clave en el rompecabezas. El propietario de un taller mecánico local informó haber reparado un coche con características similares poco después de la desaparición, pero no se pudo vincular directamente al caso. Otra línea de investigación apuntó a posibles agresores sexuales en la zona. La policía revisó los registros de delincuentes sexuales conocidos en Canarias, algunos de los cuales habían sido acusados previamente de abuso de menores. Aunque se realizaron numerosas entrevistas y registros domiciliarios, no surgió ninguna conexión concluyente con la desaparición de Jeremy. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores y teorías más especulativas. Algunas personas sugirieron que Jeremy pudo haber sido víctima de una red de tráfico de menores, mientras que otros insinuaron que el niño podría haber sufrido un accidente y su cuerpo haber sido ocultado por miedo a las repercusiones legales. Estas hipótesis nunca pudieron ser corroboradas con pruebas. El caso sufrió un giro inesperado en el año 2012, cuando se produjo la detención de Antonio Ojeda, conocido como El Rubio, un hombre con antecedentes penales por abuso infantil. Ojeda había vivido cerca del vecindario de Los Llanos en el momento de la desaparición de Jeremy, y fue señalado por un testigo como alguien que podía estar relacionado con el caso. Además, la descripción de su vehículo coincidía parcialmente con la del coche blanco buscado por la policía. Aunque El Rubio fue investigado extensamente y se le vinculó con otros casos de abusos, nunca se encontraron pruebas suficientes para incriminarlo directamente en la desaparición de Jeremy. A pesar de esto, su arresto reavivó el interés mediático y las esperanzas de la familia de obtener respuestas. Lamentablemente, después de más de una década de investigación, el caso sigue sin resolverse. El impacto en la familia y la comunidad. La desaparición de Jeremy Vargas dejó una cicatriz profunda en su familia y en toda la comunidad de Gran Canaria. Durante los primeros años, sus padres, Itaiza Suárez y Juan Francisco Vargas, se convirtieron en el rostro de la lucha incansable por encontrar a su hijo. Organizaron vigilias,
concedieron entrevistas y trabajaron junto con la policía para mantener el caso vivo en la memoria colectiva. La madre de Jeremy ha declarado en múltiples ocasiones que nunca ha perdido la esperanza de encontrar a su hijo. No importa cuántos años pasen, siempre lo buscaremos, afirmó en una entrevista reciente. Sin embargo, la presión mediática y la falta de respuestas también han pasado factura emocional y psicológica a la familia, que vive con el peso de la incertidumbre día tras día. En cuanto a la comunidad, la desaparición de Jeremy marcó un antes y un después. Vecindarios que solían ser tranquilos y seguros comenzaron a vivir con miedo y desconfianza. Las familias cambiaron las rutinas y los niños dejaron de jugar libremente en las calles. El caso se convirtió en un recordatorio de lo vulnerables que pueden ser incluso los lugares más seguros. Avances recientes y un caso abierto. A lo largo de los años, la investigación del caso de Jeremy ha sido reabierta en varias ocasiones gracias a nuevas pistas y avances tecnológicos. En 2022, las autoridades volvieron a revisar pruebas antiguas con técnicas de análisis forenses más avanzados, en un intento por descubrir cualquier rastro que hubiera pasado desapercibido en el pasado. A pesar de estos esfuerzos, los resultados no arrojaron nuevas evidencias concluyentes. Más recientemente, en 2023, se recibieron testimonios de testigos que aseguran haber visto a un hombre que encajaría con la descripción de Antonio Ojeda cerca del lugar de los hechos en el momento de la desaparición. Aunque estas declaraciones fueron consideradas relevantes, no se ha logrado obtener pruebas sólidas que puedan incriminar directamente a El Rubio u otra persona. El caso de Jeremy Vargas sigue siendo oficialmente abierto. La Guardia Civil ha reiterado que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para resolver el misterio. Mientras tanto, la familia de Jeremy continúa viviendo con la esperanza de que algún día se descubra la verdad. La desaparición de Juan Pedro Martínez, el enigma del niño de Somosierra. El 24 de junio de 1986, una tragedia en la carretera Somosierra, en España, marcó el inicio de uno de los misterios más desconcertantes del país. En un accidente de camión cisterna, Juan Pedro Martínez, un niño de 10 años, desapareció en circunstancias que hasta el día de hoy nadie puede explicar. A pesar de la gravedad del siniestro y de la posterior investigación, el paradero del niño sigue siendo un enigma. Este caso, conocido como el niño de Somosierra, no solo desafía la lógica, sino que también ha generado múltiples teorías y especulaciones a lo largo de los años. Juan Pedro Martínez Gómez era un niño tranquilo, bondadoso y muy unido a su familia. Nacido en una pequeña localidad de Murcia, España, era el único hijo de Andrés Martínez y Carmen Gómez, quienes trabajaban como transportistas. A pesar de que solía quedarse en casa mientras sus padres trabajaban, aquel 24 de junio de 1986, la familia decidió llevarlo con ellos en un viaje especial a Bilbao. El camión cisterna que conducía a Andrés estaba cargado con 20.000 litros de ácido sulfúrico, un material altamente peligroso. Sin embargo, para Juan Pedro aquel viaje era una aventura emocionante, ya que tenía la oportunidad de viajar con sus padres y descubrir nuevos lugares. Ninguno de ellos imaginaba que esa sería la última vez que estarían juntos. El accidente en el puerto de Somosierra. El viaje hacia Bilbao transcurría sin problemas hasta que la familia alcanzó el puerto de Somosierra, una zona montañosa en la provincia de Madrid conocida por sus peligrosas curvas y pronunciadas pendientes. Era una madrugada fría y el camión cisterna que transportaba ácido sulfúrico descendía a gran velocidad. Según testigos, el vehículo realizó varias frenadas bruscas, como si el conductor estuviera tratando de evitar un choque inminente. Sin embargo, el control se perdió. A las 6:30 de la mañana, el camión cisterna colisionó violentamente contra otro vehículo y volcó, causando una explosión que liberó el ácido sulfúrico, quemando gran parte de la escena y dificultando el acceso al lugar. El accidente fue devastador, dejando a los padres de Juan Pedro, Andrés y Carmen muertos en el acto. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron los cuerpos de los dos adultos, pero no había rastro de Juan Pedro. Las autoridades inicialmente pensaron que su cuerpo podría haber sido completamente disuelto por el ácido sulfúrico, pero esta teoría fue descartada rápidamente. Los expertos forenses concluyeron que la cantidad de ácido derramado y la velocidad de reacción no eran suficientes para desintegrar un cuerpo humano por completo, especialmente en tan poco tiempo. La ausencia total de restos del niño dejó a todos desconcertados. Los primeros descubrimientos y la búsqueda. Tras el accidente comenzó una búsqueda exhaustiva en los alrededores. Los servicios de emergencia revisaron el área en busca de restos.
ropa o cualquier indicio que pudiera explicar el paradero de Juan Pedro. Sin embargo, no encontraron ni una sola pista que indicara que el niño había estado allí. En el interior de la cabina del camión se descubrieron objetos personales de la familia, pero no había señales de que Juan Pedro hubiera ocupado su asiento. Ese detalle alimentó una pregunta clave. ¿Estaba realmente en el camión al momento del accidente? La familia confirmó que el niño había salido con ellos esa madrugada y varios testigos afirmaron haberlo visto junto a sus padres en una parada anterior. Sin embargo, su paradero posterior sigue siendo un misterio. La búsqueda también incluyó revisiones en los hospitales cercanos y consultas a posibles testigos que pudieran haber visto algo raro antes o después del accidente. En los días posteriores, se amplió el radio de búsqueda hacia pueblos y caminos cercanos al puerto. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se halló ni rastro del niño. Su desaparición comenzó a ser catalogada como uno de los misterios más inquietantes de España. Las teorías principales y los desarrollos posteriores. A medida que pasaron los años, la desaparición de Juan Pedro Martínez dio lugar a diversas teorías que intentaban explicar lo ocurrido en el puerto de Somosierra. Entre las más relevantes se destacan el secuestro. Algunos testimonios afirmaron haber visto un vehículo pequeño detenerse cerca del lugar del accidente poco después del choque. Esta declaración llevó a especular que Juan Pedro podría haber sido secuestrado por alguien que llegó a la escena antes de que lo hicieran los servicios de emergencia. Sin embargo, esta hipótesis nunca pudo ser confirmada, ya que no se logró identificar a ningún vehículo ni testigo directo que corroborara esta versión. Desaparición forzada. Otra teoría sugiere que Juan Pedro fue sacado del camión antes del accidente, posiblemente como parte de un conflicto relacionado con el transporte del ácido sulfúrico, un material químico con usos industriales y comerciales delicados. Esta línea de investigación sugiere que el accidente podría no haber sido del todo accidental, pero no se encontró evidencia que respaldara esta versión. Huida accidental. Algunos especulan que después del choque Juan Pedro pudo haber salido del camión desorientado o asustado y haberse perdido en los alrededores. Sin embargo, la búsqueda exhaustiva en el área y la falta de pruebas físicas hacen que esta hipótesis sea poco probable. Desintegración por el ácido. Aunque inicialmente se planteó que el ácido sulfúrico pudo haber disuelto el cuerpo del niño, los peritos forenses descartaron esta teoría. Según sus conclusiones, el tiempo transcurrido y las condiciones del accidente no eran suficientes para que el ácido causara una descomposición completa del cuerpo. Avances recientes y reflexión. A pesar de las décadas transcurridas, el caso de Juan Pedro sigue abierto en la memoria colectiva de España. En el 2020, un investigador independiente afirmó haber recopilado nuevos testimonios de personas que aseguran haber visto al niño acompañado por un hombre no identificado en las semanas posteriores al accidente. Sin embargo, estos testimonios no pudieron ser corroborados ni llevaron a un avance significativo en la investigación. Recientemente, la familia de Juan Pedro reiteró su llamado para que cualquier persona con información, por pequeña que sea, se comunique con las autoridades. Aunque el caso ha caído en el olvido mediático con el paso de los años, todavía hay quienes esperan que algún día se revele de verdad. Una desaparición que trasciende el tiempo. La desaparición de Juan Pedro Martínez no solo es un recordatorio de cómo una tragedia puede dar un paso a un misterio insondable, sino también de cómo una familia puede ser desgarrada por la falta de respuestas. A pesar de los años, la figura del niño de Somosierra sigue presente como uno de los enigmas más perturbadores de la historia de España. ¿Vos qué opinás? ¿Qué crees que le pasó a Juan Pedro Martínez? Deja tus teorías en los comentarios, porque los misterios no terminan, solo esperan ser resueltos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente curioso.